Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos a nuestro Creador y sustentador por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios que nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual. Porque al separarse de la palabra de Dios, entonces se asocia con los demonios y con Satanás. Y entra en un caos espiritual, emocional, en las relaciones y queda impotente para hacer la voluntad de Dios. Tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado. Entonces yo quiero invitarle a usted en este día que no le permita al diablo separarlo ni parcial ni totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia y no le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por un estado de caos y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la desesperación, a la opresión, a la depresión, todos esos síntomas que podemos tener al tener que solucionar una situación y no tener forma de hacerlo. Entonces, entramos en ese estado de angustia, de preocupación y de ansiedad. Muchos optan hasta por destruirse, no sea por quitarse en la vida en ese estado o cometer cosas o tomar caminos incorrectos. Si usted está pasando por ese estado de caos, clámele a su creador. Levante sus ojos al cielo y clámele a su creador. Escuche lo que le digo. Es el único que quiere y puede ayudarle. Escúchelo bien, que quiere y puede ayudarle. Dios tiene una palabra para usted y dice así, que cuando alguien clama al Señor en su angustia, en su miedo, en su estrés, en su desesperación, Dios enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios lo librará de su aflicción. Dios le dará una palabra en esta mañana para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo ya con la palabra. Solo falta que usted clame. Oramos pues al Señor en esta mañana, renunciando de todo corazón a todo engaño, a toda mentira, a todo error, a toda incredulidad, religiosidad e idolatría. Y disponemos nuestro corazón para oír la palabra del Señor, para tomar en serio la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas hasta que Dios cumpla lo que promete, porque lo creemos. Hay un código en el cielo que dice que conforme a nuestra fe será hecho. O sea que la tarea es suya. La tarea suya es creer y la tarea mía es creer. Oramos en el nombre de Jesús para que Dios a través de su palabra abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Alabamos y bendecimos al Señor y nos encomendamos al Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta jornada de fe. Así como guió al pueblo de Israel en el desierto, nos guía a nosotros en este camino de fe, en este camino espiritual, en este camino de relación con Dios en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, te necesitamos para todo, te necesitamos para pensar, para sentir, para desear, para hablar, para actuar y para omitir correctamente. Oramos, Espíritu Santo, para que a través de esta palabra, hoy todos quedemos ministrados por tu palabra y por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, para tomar en serio y consciente el camino de la fe. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tenemos entonces una palabra, un tema para tratar en esta mañana, y lo hemos llamado el Espíritu Santo, el reino de Dios y la fe.
Escúchelo bien, el Espíritu Santo, el reino de Dios y la fe. ¿Por qué incluimos estos tres ingredientes, el Espíritu Santo, el reino de Dios y la fe? Porque Jesucristo hizo una obra de redención. Él terminó su tarea y se fue al cielo. Y dejó aquí en la tierra el otro consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que camina con nosotros en este camino de fe dentro del reino de Dios, dentro del reino de Dios. Todos los hijos de Dios debemos de caminar en el reino de Dios y debemos de caminar por fe, guiados por el Espíritu Santo. No nos podemos salir ni del reino, ni del Espíritu Santo, ni del guía. Necesitamos a los tres. El Espíritu Santo para que nos guíe todos los días, conforme a la palabra, nos ayude a poner por obra la palabra de Dios, nos ayude a creer de acuerdo a la palabra del Señor, a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, dentro del reino. Cualquiera de nosotros que abortemos la relación con el Espíritu Santo, dañamos el propósito de Dios con nosotros. Cualquiera de nosotros que nos salgamos de la fe, dañamos el propósito de Dios con nosotros. Y cualquiera de nosotros que nos salgamos del reino, dañamos el propósito de Dios con nosotros. Así que le oro al Señor para que nos ayude a compenetrarnos y a establecernos donde Dios nos estableció, que nos estableció en su reino para que viviéramos por fe bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice pues la palabra del Señor en Santiago 2:5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Escúchelo bien. Dios nos eligió, nos tomó del mundo, nos eligió no teniendo nada, estando fuera de la relación con Dios, nos eligió, nos salvó. Y dice la palabra del Señor que nos traslada a su reino. Y nos trasladó a su reino por medio de la fe. Fue cuando creímos en Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador. Nos trasladó a su reino como sus hijos. Nos estableció como templos, como casa, como morada del Espíritu Santo. Y nos dio las escrituras, la palabra, para que fuera nuestro manual de convivencia con Él y con los hombres. Y dice que todos los que estamos en el reino debemos de tener un ingrediente, una característica, y es que seamos ricos en fe. Escúchelo bien, que seamos ricos en fe. Entonces podemos preguntarnos en esta mañana, ¿yo soy rico en fe? ¿Es usted rico en fe? ¿Y qué ha logrado usted con la fe y qué he logrado yo con la fe? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Verdaderamente yo soy rico en fe? Porque ese es el plan de Dios con nosotros, que seamos ricos en fe, no pobres en fe. Hay un caso en la Biblia que fue el caso de Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre el agua por la fe, pero no era una persona rica en fe. Y como no era una persona rica en fe, entonces se hundió porque dudó. Este ejemplo de Pedro nos enseña que nosotros empezamos una vida por fe, con Cristo Jesús en el reino, con su gloria, con su presencia, con su amor, con su favor. Pero si no trabajamos intencionalmente nuestra vida para crecer en fe, para ser ricos en fe, esa fe que tuvimos para nacer de nuevo, que el Señor nos dio, que nos regaló, que nos dio esa cuota, nos dio esa primicia de creer, se desgasta o se agota. Y ya después comenzamos a vivir una vida, no por fe, sino en nuestras fuerzas y alejados de Dios y del Espíritu Santo y de la palabra. Este es el caso de cientos y de miles de creyentes. Escúchelo bien, es el caso de cientos y miles de creyentes. A lo mejor puede ser su caso, pero la idea es solucionar este problema o esta situación, si es nuestro caso. Y a partir de esta predicación, usted comience intencionalmente a ser una persona rica en fe. Si quiere ir al cielo cuando muera, si quiere evitar los dardos del enemigo en esta tierra, si quiere vivir con Dios en esta tierra, tiene que apuntarle a la fe en el nombre precioso de Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor que la vida en el reino, escúcheme, la vida en el reino de Dios no es una vida fragmentada, que tengo salud, pero no tengo con qué comer.
que tengo con qué comer, pero no tengo salud, que tengo salud, pero no estoy involucrado en el ministerio, que tengo salud, pero no tengo una relación con Dios firme, gloriosa, contundente, establecida. No, la vida del reino es una vida equilibrada, es una vida de bendición. Se nace en esa vida de bendición, en esa vida de plenitud, para continuar en esa vida de plenitud y de bendición, de ascendencia y de creer, y como dice el Señor, de gloria en gloria, siempre y cuando nosotros oigamos al Señor y entendamos que la vida empieza con fe, y como dice la Biblia, y como dice la palabra del Señor, y para fe. La justicia de Dios es por fe y para fe. O sea, empezamos una vida por fe, pero tenemos que continuar con fe. Ahora entendamos que empezar por fe, el diablo siempre se va a oponer. Gloria al Señor por su misericordia y por los que oran por nosotros, porque llegamos. Y ahí donde llegamos también se va a oponer a que sigamos viviendo por fe. Y este es el caso de cientos y de miles de creyentes que llegan por fe y se detienen. Ya después no caminan por fe. Pueden estudiar las escrituras, pueden ir a un servicio, pueden orar, pueden cantar, pero no están viviendo por fe. Pero este camino se inicia con fe y se continúa por fe hasta que sintamos que estamos ricos en fe y tenemos una confianza gloriosa y sobrenatural de parte de Dios. La vida de fe debe afectar mi vida, debe afectar mi esposa, debe afectar mis hijos, debe afectar mi descendencia, porque ese es el propósito de la fuerza. Ese es el propósito de la unción de la fe, que podamos penetrar, que podamos realmente salvar y ministrar a nuestra familia. Que toda nuestra casa sea salva, siempre y cuando caminemos por fe, en el nombre precioso de Jesús. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿qué es la fe y para qué sirve? ¿Qué es la fe? A lo mejor usted ya sabe qué es la fe, pero ¿para qué sirve? A lo mejor usted también sabe para qué sirve, pero la pregunta es, ¿eso es lo que está funcionando con su vida? Entonces entendemos que fe es certeza, convicción, conciencia, revelación. Escúchelo bien. Certeza, convicción, conciencia, revelación. Escúcheme. ¿Para qué sirve? Para hacer que todo lo que Dios dijo que no existe, exista. Para eso es la fe. Para hacer que lo que Dios dijo pero no existe, exista. Que esa sanidad que no está real, exista la sanidad a través de la fe. Que ese matrimonio que no funciona correctamente, funcione a través de la fe. Que esos hijos que están en el mundo vengan al reino a través de la fe. Para eso sirve la fe. Para hacer que todo lo que Dios dijo, que no existe en su vida, que no existe en su hogar, que no existe en su salud, exista. Para eso sirve la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 1 y 3. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escúchelo bien. Por la fe entendemos que todo lo que existe, todo el universo, fue hecho por la palabra de Dios. Oiga, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted y yo también tenemos la palabra de Dios para que lo que no hemos visto suceda por la fe. Y aquí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que confrontar. Tenemos palabra, pero tenemos fe, porque tenemos el mismo principio. Tenemos la palabra para hacer que eso que no exista, exista por la fe. Pero la pregunta ¿es esa su experiencia? ¿Es esa mi experiencia? Estoy trabajando la fe de tal manera que lo que Dios dijo exista porque lo creo y Dios se vea responsablemente comprometido a hacer lo que dijo porque lo creo. Porque el cielo no responderá sino a la fe. Él no responde a las oraciones sin fe.
De hecho, las oraciones deben de ser oraciones de fe, que pidiendo, creyendo, lo recibiremos. Entonces, hagámonos la pregunta. Porque si esta es nuestra realidad, no tenemos necesidad de nada. Porque es que Dios estableció la bendición integral para todos. O sea que todo eso que usted no tiene, debiera tenerlo por la fe. Pero si usted cree que tiene fe, pero no tiene, entonces lo que Dios dice no es lo que usted tiene. Lo necesita, lo añora, pero no lo tiene. No porque Dios no lo quiera dar, sino porque usted no cree. Entonces vamos a mirar que este tema es muy importante para todos nosotros. Dice que la fe destruye la duda, el miedo y la inseguridad para obedecer lo que Dios dice. Escúchelo bien. La fe destruye el miedo, la duda, la inseguridad, para tener la certeza y la confianza y la seguridad y la fuerza de obedecer lo que Dios dice. Cualquier cosa que Dios diga. Eso es la fe. Ahora mire si esa es su vida. Porque si no es su vida, debe ser su vida a partir de hoy en el nombre precioso de Jesús. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras lo siguiente. Vamos a ir a lo que dice Mateo 8:13. Y Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dijo Jesús, ve y como creíste sea hecho. Escúcheme bien, ese Jesús que dijo eso en ese tiempo, para que el criado del centurión fuera sanado en esa misma hora, es el mismo que dijo esta palabra. Ve y conforme a tu fe sea hecho. Está bien, el código para usted es el código para mí y es el código para todos. Entonces, ¿por qué no sucede? No sucede porque creemos que creemos, pero realmente no creemos. Porque si usted y yo no tenemos una adicción bonita por esta palabra, si usted y yo no pasamos tiempo con esta palabra, comiéndola, estudiándola, interiorizándola y buscando siempre la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo y la palabra funcionen correctamente. Recuerde que el Espíritu Santo debe funcionar con la palabra. Entonces tenemos conocimiento, pero no tenemos fe. Y Dios dice que el conocimiento envanece y que la palabra sola mata. O sea que necesitamos la asociación del poder del Espíritu Santo con la palabra en nosotros. También dijo Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. La misma respuesta a otra persona. Dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Démonos cuenta que el código es como creíste sea hecho. Dice también la palabra del Señor y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Dijo también el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardoneador de los que le buscan, pero de los que le buscan con fe. Creo que el ataque de Satanás contra la fe es real y contundente. Y los que no nos preparemos realmente a ser hombres y mujeres de fe, vamos a sufrir los efectos de los ataques de Satanás. Porque Satanás no quiere hombres y mujeres de fe. Mientras Dios los eligió, mientras Dios los escogió, mientras Dios los estableció, mientras Dios los declaró, Satanás dice, aquí no vamos a creer. La pregunta es, ¿usted a quién va a oír? ¿A Dios o a Satanás? Tiene que ser una persona que se prepare para ser una persona de fe. Escúcheme, de fe. La moneda del reino es la fe. Y la riqueza más grande que usted y yo podemos tener es la fe. Porque con la fe tenemos todo lo que queremos. Jesús dijo,
Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pida lo que queréis y os será hecho. Así que esta palabra de hoy es revolucionaria para usted y para mí en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Nuestro segundo punto es cómo se adquiere la fe. Escúchalo bien, cómo se adquiere la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Se adquiere la fe, escúchelo bien, se adquiere la fe cuando tenemos hambre y sed por la palabra de Dios. Cuando tenemos hambre y sed por esta palabra. Oiga, escúchelo, hambre y sed. Yo creo que nos sería bueno un ejemplo. Digamos que usted encuentra una mina de oro y usted tiene muchas deudas, tiene muchos problemas financieros. Encuentra una mina de oro. ¿Usted qué haría? ¿Encontraría la mina, la miraría y seguiría pobre? ¿O iría a sacar oro? Pues nuestra mina de oro es esta. Aquí está la fe para todo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos sacando oro? Cuando Dios dijo que esta palabra es más rica que el oro y la plata. Más rica que el oro y la plata. Adquiere más beneficios que el oro y la plata. Nos hace más ricos que el oro y la plata. Pero ¿cuánto tiempo pasamos sacando oro? ¿Cuánto tiempo pasamos sacando oro? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios disfrutando su presencia? ¿O todo es a la carrera? A la carrera porque tengo que hacer esto, a la carrera porque tengo que hacer aquello, a la carrera porque tengo que hacer esto, a la carrera por esto y aquello. Ahora Dios dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y Santiago dijo así, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces aquí hay un paralelo o hay algo que se confronta. Estudio la palabra para ser rico en fe, para vivir en esa certeza y en esa convicción que Dios da a través de su palabra. O estudio la palabra y mantengo inseguro, angustiado y preocupado y no logro lo que Dios dice porque estoy engañado. Entonces, ¿estudiamos la palabra para ser ricos en fe o estudiamos la palabra para ser engañados? Usted elige y yo elijo. Pero Dios nos está diciendo que con fe todo lo que pidamos será hecho. Escúcheme, todo lo que pidamos será hecho con fe, no con religión. Fe es relación con Dios, disfrutar de la amistad con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo. ¿Cuántas veces de pronto es nuestra experiencia hablar de Jesús, pero sin relación con Jesús? Hablar del Espíritu Santo sin relación con el Espíritu Santo. Y hablar del Padre sin relación con el Padre. Eso es religiosidad. Y en la religiosidad usted puede saber la Biblia. Y puede pedir todo lo que quiera, orar, cantar, aplaudir, servirle al Señor y todas las cosas, pero no pasa nada. Porque es por fe. Y por fe es por relación. Porque pasamos tiempo con la palabra y con la presencia. Disfrutando la presencia. Disfrutando lo que dice. Sumergiéndonos en lo que dice. Nos dará una fe gloriosa y poderosa. Escuche bien esto lo que le voy a decir. Dice, la fe viene por el oír. O sea, por procesar la palabra. Procesar la palabra. Escuche bien, la palabra de Dios es necesario tomarla para procesarla, para meditarla. Como le dijo Dios a Josué, de día y de noche. Hágase la pregunta, ¿es esa mi experiencia? ¿Medito yo en la palabra que el Señor me da de día y de noche? ¿O todos los días estamos buscando palabra, pero no meditamos en ella de día y de noche? Y no se trata de que usted todos los días medite en un versículo, por decir algo, medite en un versículo por la mañana, en otro por la tarde, en otro por la noche,
porque al otro día no se va a acordar de ninguno de los tres. Es que coja una verdad de Dios y medite en ella hasta que se realice en su vida. Que usted pueda saber que esa verdad que Dios dice es su verdad, es su realidad. No simplemente un conocimiento que usted tiene sin experiencia. Escuche bien esto, lo que le voy a decir. El Espíritu Santo toma esta palabra, nos ayuda a que tomemos esta palabra para que esta palabra produzca la fe, la certeza, la convicción, la conciencia, la revelación, la seguridad, la libertad y el poder para actuar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Para que cuando usted y yo tengamos fe, obedezcamos lo que Dios dice. No podemos obedecer lo que Dios dice sin fe. Entonces tenemos conocimiento, pero no obedecemos, porque nos falta la fe. O sea, nos falta procesarla, nos falta meditarla, nos falta consagrarnos a esa verdad. Escúchelo bien. La fe, cuando la palabra se procesa y se convierte en fe, va a traer arrepentimiento a la persona. Porque eso que estamos creyendo, antes no lo habíamos creído. Pero gloria al Señor que eso lo pudimos creer. Entonces viene arrepentimiento. El arrepentimiento producirá en usted perfección, o sea, la restauración del propósito de Dios en su vida, el diseño original en su vida. Un hijo real de Dios, con la naturaleza divina, lleno del Espíritu Santo y con pasión por esta palabra. Esa restauración del propósito de Dios nos va a permitir experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural, el amor de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios y el favor de Dios. Escúchelo bien. Si tomamos la palabra para procesarla, o sea, para meditarla, para hacerla nuestra, para vivir de acuerdo a ella, la palabra se va a convertir en fe, en certeza, en convicción, en conciencia, que nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a una restauración del diseño original en nuestras vidas, de esa palabra realmente respaldada por Dios en el nombre de Jesús. Y nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios, del reino de Dios, del favor de Dios y de todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Escuche bien esto. La fe es conocer y entender lo que Dios dice. Para conocer y entender lo que Dios dice, yo necesito oración y necesito meditación en eso que Dios me está diciendo. Conocer y entender. Muchos solamente nos quedamos con el conocimiento. Y de hecho, hasta memorizamos el conocimiento, pero ahí nos quedamos. No, hay que procesar la palabra. Hay que entender la palabra, por qué la debo de creer y por qué la debo de vivir. Y orar para que el Señor me ayude a vivirla. Ese conocimiento y ese entendimiento es el que me da la certeza, la convicción, la conciencia, la revelación. Y esa conciencia, esa revelación me lleva a la libertad, me lleva a la autoridad para defender y obedecer lo que creo. O sea, lo que Dios dice. Escúchelo bien. Si hacemos el proceso correcto de la palabra nos va a dar. Si conocemos y entendemos la palabra a través de la oración y la meditación, de rogar al Señor para que me ayude a vivir esa palabra. Entonces se va a despertar en usted y en mí la certeza, la convicción, la conciencia y la autoridad. Esas palabras, esas realidades en nosotros nos va a llevar a la libertad, a la autoridad y al poder para defender lo que Dios dice. Escúcheme, para defender lo que Dios dice. Entonces a usted le sale un pronóstico, mira, tiene cáncer. Usted dice, no lo creo. No lo acepto. No tanto no lo creo, no lo acepto. Porque tengo una palabra del Señor que Él se llevó mi enfermedad y mi dolor y por su llaga yo fui curado. Y usted en vez de preocuparse comienza a alabar al Señor por su promesa. La responsabilidad de Dios del cielo es respaldar esa palabra con las señales prometidas, porque usted lo está creyendo, pero usted no tiene angustia, usted no tiene preocupación, usted no tiene ansiedad porque usted le cree al Señor. Escúcheme, tiene certeza y tiene seguridad. Está lejos de la duda, del miedo, de la preocupación,
Porque lo que hay en usted es convicción, lograda por el estudio de la palabra, por la oración esa palabra en el nombre de Jesús. Número 3, ¿cómo se aumenta? O sea, ¿cómo se afirma la palabra del Señor? ¿Cómo se afirma? ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo crecemos en la fe? Y dice que a través de la meditación y de ejercitar o poner por obra la palabra, o sea, de usar la fe. Meditar la palabra y poniéndola por obra todos los días. O sea que ante cualquier situación que se presente, siempre voy a la palabra, lo que Dios dice, para ponerla por obra. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy claro. Tenemos que creer esa palabra, aleluya. Sino que en la ley de Dios está su delicia. Escúcheme, que en la ley de Dios está su delicia. Ok, usted tiene la palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, pero ¿cuánta delicia tenemos? ¿Y por qué es nuestra delicia? Entonces meditamos en ella de día y de noche, porque es nuestra delicia, como el que le gusta el dulce. Él come dulce y lleva dulce en su morral o en su bolso. Y en cualquier momento le echa la mano al dulce, porque le gusta el dulce. Porque en el dulce está su delicia. Entonces piensa en él y come de él a toda hora. Obvio que se va a enfermar, pero esa es su delicia. Eso es como el adicto. Su delicia es la droga. Entonces piensa en ella día y de noche. Entonces va y consume, quiere volver a consumir y volver a consumir, porque esa es su delicia. Entonces hágase la pregunta. Hagámonos la pregunta. ¿Es la ley de Dios mi delicia? Medito en ella día y noche porque es mi delicia. Es como normalmente no es nuestra delicia y como normalmente tratamos de meditar, hacemos el esfuerzo por meditar, pero al fin y al cabo no meditamos. Podemos memorizar sin meditar. Y tal vez memorizamos por si de pronto en la iglesia nos preguntan el versículo de la semana. No, no funciona así. Si Dios conoce lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Él sabe si me deleito o no me deleito. El mismo testimonio da testimonio si me deleito o no me deleito. Ahora dice que cuando la ley de Dios es nuestra delicia, entonces meditamos en ella de día y de noche, para conocerla, para entenderla, para practicarla, para no salirnos de ahí. Por si de pronto nos viene una tentación contra esa verdad, la defendamos. Ahora dice, en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Escúcheme, y todo lo que hace prosperará. Esa es palabra de Dios. Recuerde que la fe es para traer a la existencia lo que no existe, pero que Dios lo dijo. La palabra es la base. Usted la toma, la procesa y la convierte en fe, en certeza, en convicción, en revelación. Y Dios la cumple. Esa es la misión. Ahora dice, escuche bien, la palabra meditar, y por favor guarde esto en su corazón, la palabra meditar es murmurar. ¿Ha murmurado usted de alguien? Murmuran. Y entonces murmura de este, murmura de alguien con este. Y se encuentra otra persona y murmura de él con esta. Y murmura y murmura y murmura y murmura. Entonces dice que la palabra de Dios, meditar es murmurar. O sea, ¿qué es? Hablar a todo momento. Murmurar. Y somos expertos en murmurar. Pero murmuramos la palabra de Dios. Me voy al baño y la pienso. Me siento a comer y la pienso. Estoy conduciendo y la pienso.
Me voy a acostar y la pienso. Me despierto y la pienso. Si aprendimos a murmurar para morirnos, murmuremos para vivir. Dice que meditar es reflexionar, es repetir, es pensar, es interiorizar, es sentir activa y profundamente lo que creo para obedecerlo. Para obedecerlo. Se lo repito, meditar es murmurar, es reflexionar, es repetir, es pensar, es interiorizar, es sentir activa y profundamente lo que creo para obedecerlo. Oiga, para obedecerlo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice algo y porque no tenemos la certeza de la convicción, escuche bien lo que debo decir, por no tener la certeza de la convicción, o sea, la fe, desobedecemos? Pues si no tengo la certeza y la convicción acerca de lo que Dios dice, entonces voy a meditar en eso que Dios me está diciendo de día y de noche para creerlo y obedecerlo. Habrán cosas aquí que usted no las conoce, que usted no las cree porque no las conoce. Pero porque no las conozca, porque no las creen, no es que no existan, no es que no sean realidad, son la realidad, es la palabra de Dios. Pero a usted le corresponde irse, meterse para meditar esa palabra y hacerla suya para que se cumpla. Acuérdense que fe es traer. ¿Para qué sirve la fe? Para traer a la existencia lo que no existe, que Dios dijo. Y número 4, el gran peligro que enfrentamos. Escuche pues bien, el gran peligro que enfrentamos. Dice, obrar sin fe es pecado. Escúchalo bien, porque me opongo a Dios. Obrar sin fe es pecado porque me opongo a Dios. Y en Romanos capítulo 14, versículo 23, dice la palabra del Señor así: pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda de lo que conoce es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si entendemos lo que Dios nos está diciendo, estudiamos la palabra, escúcheme, venimos a un servicio, venimos para morir. Venimos para buscar condenación cuando no decidimos meditar en la palabra, cuando no decidimos sumergirnos en la palabra, venimos prácticamente a morir y a condenarnos. Hay un texto que dice que mejor les hubiera aprovechado no haber oído. O sea que debemos de venir a oír la palabra del Señor para tomarla y procesarla y hacerla nuestra. Se convierta en certeza, en convicción, en conciencia, en revelación, en libertad, en seguridad, en autoridad y poder para hacerla. Esa debe ser su misión y mi misión. Esa debe ser la misión de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Vamos a tomar la Biblia porque necesitamos ser ricos en fe. Necesitamos tomar esta palabra que Dios nos da, lo que Dios dijo. Eso que no existe, pero que Dios lo dijo, yo lo voy a traer a la existencia. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que pueden decir lo que Dios dijo es verdad? Y yo lo voy a traer a la existencia a través de la fe. Mira, los peces no cargan plata. Pero Dios le dijo a Pedro, mira, hay que pagar el impuesto. Tú no tienes plata, yo tampoco. Entonces ve al mar y pesca. Pesca un pez y trae la plata. Mire, no sé, pero yo creo que usted o yo hubiéramos dicho, ¿cómo así que un pez con plata? Los peces no cargan plata. No cargan plata los peces. Pero le creyó. Fue y tiró el anzuelo y pescó el pez. Y le sacó la plata.
como los peces no cargan plata, fue su obediencia a lo que él dijo, que trajo a la existencia lo que él dijo. El pez tenía la plata. Hay un texto en la Biblia que dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Estás pobre, acabado, tu matrimonio roto, la familia rota, la salud rota. Llevas tantos años en la iglesia, llevas tantos años estudiando la palabra, leyendo la palabra, estando en escuela, estás haciendo aquí y acá, sin fe, sin resultados. Escúchame, no porque Dios no quiera respaldar la palabra, sino que Dios dice, por causa de la incredulidad de ellos, no pude hacer milagros. Pero fue por causa de la incredulidad. Yo los quería hacer. Tú necesitas milagros en tu vida, tu cónyuge, tus hijos. Y Dios los quiere hacer, pero no los puede hacer por la incredulidad. Y estamos sufriendo y nos estamos desgastando, dizque adorando a Dios y sirviéndole a Dios sin fe. Porque Dios prometió que el que tiene fe se hace conforme a lo que dice. Jesús prometió, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. El Señor dijo, mire, si ustedes tuvieran, porque algunos dicen, lo que pasa es que yo necesito una fe muy tremenda, no, dijo el Señor, como un grano de mostaza. Le dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y el monte obedecería. Porque no es el monte el que se mueve, es Dios que mueve el monte. Es Dios que mueve el monte cuando hay una mujer o un hombre de fe que le cree. Escucha lo que te voy a decir. Satanás con su engaño siempre se va a poner a la fe. Siempre se va a poner a la verdad, a esta verdad. Pero Dios quiere que la creamos y que la estudiamos. Y es tu deber. Tú tienes el libre albedrío, yo tengo el libre albedrío. Depende, ya no depende de Dios. Depende de ti, de mí. De cada persona. Entonces quiero concluir. Quiero concluir con lo siguiente. Escúchame. Con la palabra, oír la palabra y meditarla. Esa debe ser tu tarea a partir de hoy, mi tarea. Vamos a deleitarnos en la palabra de día y de noche, vamos a meditar. Vamos a deleitarnos. Vamos a tomar, nos vamos a arrepentir en el día de hoy y vamos a empezar de hoy. Acuérdate que el Señor no nos habla para regañarnos ni para condenarnos. Nos llama para ubicarnos. Nos habla para ubicarnos. Y escucha lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Escucha que esto es muy importante. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escúchame, muchos nos gloriamos en lo que hacemos. Yo sirvo, yo oro, yo voy, yo hago, yo esto, yo esto. Escúchame, nos gloriamos en lo que hacemos. Y aquí dice que entonces no nos gloriaríamos para con Dios. Porque no es por lo que hacemos, es por la fe con lo que hacemos. Es la fe la que nos hace justos, no lo que hacemos. Cuando yo diezmo, no es el diezmo lo que me hace justo.
Es la fe para diezmar. Cuando yo sirvo, no es el servicio lo que me hace justo, es la fe para servir. Porque está escrito, porque estoy haciendo a la manera de Dios. Entonces lo que nos justifica delante de Dios es la fe. No lo que hacemos. Escucha bien esto. La fe con la que obramos es la que nos justifica, no las obras solas. Obvio que el que tiene fe hace obras, pero lo que te tienes que concentrar es que es en la fe. Lo que te mueve a hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios, es la fe, no la obra. Ahora, no vas a decir que entonces no vas a hacer obras, porque si no tienes obras es porque no tienes fe. Estoy haciendo entender. Estoy diciendo, lo que agrada a Dios es la fe con lo que hagamos las cosas, con lo que hacemos las cosas. Eso es lo que le agrada a Dios, la fe, la fe, la fe. Pero muchos nos fuimos a las obras. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Entonces, cuando nos vamos a las obras, nos concentramos en lo que hacemos y en lo que tenemos. Pero nos olvidamos de Dios. Escucha lo que te voy a decir. El ser humano tiene tres cosas importantes: ser, tener y hacer. Dios se interesa en el ser para que tenga y haga. Pero muchos nos concentramos en lo que tenemos y en lo que hacemos y nos olvidamos del ser. Escúchalo bien. Entonces puedo servirle a Dios todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y lo hice con gozo, con alegría. Pero qué dificultad meterme con la palabra y con la adoración y con la intimidad con Dios. No hay tiempo. Porque es que como tengo tanto que hacer. Y es bueno, la gente encuentra satisfacción en lo que tú haces. Y te agradece lo que haces y te abrazan y ya está, lloran. Pero si dejamos el altar, si dejamos la intimidad, si dejamos el tiempo del estudio de la palabra, nos vamos a concentrar en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos. Fue el pecado de la iglesia de Éfeso. Y seguirá siendo el nuestro pecado. ¿Qué estoy diciendo? Que a Dios le interese y a ti te sirve el tiempo que pases con esta palabra, estudiándola, conociendo a Dios, entendiendo a Dios, amando su palabra para ponerla por obra. Pero para eso hay que sacar tiempo. Tiempo como decir, voy a estar con Dios y con su palabra. Y después de eso, ve a trabajar y haz todo lo que quieras, pero no sacrifiques tu relación con Dios. Quiero terminar diciendo, escúchalo bien, la fe es la moneda de adquisición del reino de Dios. 1. 2. Sé que tengo fe cuando defiendo la verdad con la verdad. Escucha bien eso. Sé que tengo fe cuando defiendo la verdad con la verdad. Cuando la verdad se convierte en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis deseos, en mis palabras, en mis acciones y en mis omisiones. Cuando la verdad se convierte en lo que pienso, en lo que siento, en lo que deseo, en lo que digo, en lo que hago y en lo que omito, ahí yo sé que tengo fe. Porque ese es el propósito de esta palabra. Llenarnos todos, invadirnos como si fuera un virus. Invadir nuestra mente, invadir nuestro espíritu, invadir nuestro alma, invadir nuestro cuerpo, invadir todo lo que pensamos, que todo lo que pensamos, digamos o sintamos es de acuerdo a la palabra. Eso es lo que es fe. Eso era lo que tenían los hombres cuando morían en los coliseos romanos por las fieras. Tenían fe. Estaban invadidos de la palabra del Señor y de la presencia de Dios en sus vidas y no les importaba morir. Eso era lo que tenían los hombres, aquellos que los sacrificaban y los quemaban vivos por la fe. Pero no renegaban. No renegaban de Dios, lo alababan, lo adoraban porque tenían fe.
Y nosotros nos derretimos porque nos miran y tenemos fe. No, no es así. Dios es más grande que tu problema, te lo garantizo. Dios es más grande que esa situación que enfrentas, te lo garantizo. Y me encanta el testimonio de David, que aunque estaba delante de un gigante, que era mucho más grande que él, mucho más armado que él, mucho más fuerte que él. David tenía a Dios, tenía las fuerzas de Dios. Y lo bonito de David fue que detrás del gigante vio la grandeza de Dios. Era real para él, Dios era real para él. ¿Cómo podemos decir nosotros que creemos en Dios y que tenemos a Dios cuando cualquier cosa nos asusta? Y no vemos la grandeza de Dios. No vemos su soberanía, su amor, su misericordia para con nosotros y su deseo de ayudarnos. Te garantizo que Dios es más grande que tu problema y te quiere ayudar. Pero no lo puede hacer si no tienes fe. No que no quiera, lo quiere hacer, pero no puede si no tienes fe. Escucha bien esto. Cuando no defiendo la verdad con la verdad, es por incredulidad. Y rima. Guarda la rima. Cuando no defiendo la verdad con la verdad, es por incredulidad. Entonces te sacan el diagnóstico, estás enfermo, vas a morir de este cáncer. Y te asustas, te preocupas. Tengo cáncer, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y la promesa. Y lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y las llagas de Jesús para qué sirven? No, no sirven porque no crees. Pero lo conoces, lo sabes, sabes el texto. Sabes dónde está. Pero ahí se te olvida que existe porque no tienes fe. Tienes el texto memorizado, pero se te olvida porque no tienes fe. Pero cuando hay fe, hay certeza, hay convicción, hay conciencia que eso que Dios dijo es así. Aleluya. Entonces, si el diagnóstico es esto, entonces yo tengo esto en el nombre de Jesús. ¿Quién es más grande? ¿Y qué tendrá que hacer Dios? Respaldar lo que dijo. Porque hay una demanda en la tierra. Así que quiero invitarte ahí donde estás, a que te pongas sobre tus pies y que puedas decirle hoy al Señor, si eres un hombre o una mujer de fe, o qué vas a hacer con tu vida. Pero todos tus problemas son de Dios. Dios es un Padre fiel, pero no puede hacer nada si no tenemos fe. Deseo con todo mi corazón que en este día el Señor haya hablado a tu vida y que puedas decir, voy a ser una mujer de fe, voy a ser un hombre de fe. Y si hoy te arrepientes, escúchame, y si hoy te arrepientes de tu incredulidad, porque cuando no has defendido la verdad con la verdad, ha sido por incredulidad. ¿Me estás diciendo incrédulo? Sí, te estoy diciendo incrédulo. Eres un incrédulo si no vives la palabra de Dios. Si no vives alabando al Señor en medio del problema, de la dificultad, porque sabes que Dios es más grande, eres un incrédulo. Pero puedes salir de ahí hoy, en el nombre de Jesús. Si te arrepientes y comienzas y decides que tu tiempo con Dios, nadie lo va a robar. Que pasarás tu tiempo con Dios meditando en la palabra, conociendo la palabra y que vas a meditar en esa palabra de día y de noche, en todo momento vas a meditar esa palabra hasta que te invada como un virus. Hasta que se apodere de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus palabras, de tus acciones y de tus omisiones. Hasta que se apodere. Hasta que te invada, hasta que te sature, hasta que el Espíritu Santo lo sientas dentro de tu ser, dentro de tu cuerpo y puedas ver la manifestación de Dios en tu vida en el nombre precioso de Jesús. Y que puedas decir, yo sé que mi Redentor vive ante cualquier adversidad. Colócate sobre tus pies y vamos a orar en el nombre de Jesús. Dile al Señor en esta mañana. No te puedo decir lo que quiere, lo que debes decir. Díselo tú. Habla con Dios. Y ya sabes qué tienes que hacer. Si hoy te arrepientes, a partir de hoy,
Esta será tu riqueza. Este será el libro de tu bendición. Y pasarás tiempo con él, meditándolo para ponerlo por obra, para que todo lo que hagas prospere, porque ya está dicho. Y acuérdate, la fe es para traer a la realidad lo que no existe, que ya Dios lo dijo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por ministrar, Señor Dios de los cielos, aleluya, cada corazón y cada vida, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque está escrito, Padre misericordioso, en Hebreos capítulo 4, versículos y 3, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Todo el que tiene fe entra en el reposo, entra en la confianza, entra en la seguridad, entra en el milagro, entra en Dios de una manera sobrenatural. Consejo, decide vivir para ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor los guarde y que esta palabra haya sido especial para tu vida, para ser un hombre y una mujer de fe. Que haces que lo que no exista, existe a través de la fe, porque ya Dios lo dijo. Bendiciones para todos.